Libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 5, y lo leemos unidos todo el pueblo de Dios. Dice de la siguiente manera: Aleluya. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice, Amén. y leemos juntos: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Inclinamos nuestro rostro en esta hora de la tarde. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, la oportunidad de alabar, de glorificar tu poderoso nombre en esta hermosa hora de la tarde, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, porque justos y verdaderos son tus caminos, tus planes son perfectos, Espíritu Santo de Dios. Y para honra y gloria de tu nombre y por tu misericordia, te ha placido en tu gracia, Espíritu Santo, tenernos aquí en esta hermosa hora de la tarde, Dios de la gloria. Padre de la gloria, hoy pido por el pueblo, Dios de la gloria, que está en este lugar, en esta congregación, en este bello pueblo que es Villa Corzo, Espíritu Santo. Te pido, Cordero Celestial, amado Padre Jesucristo, Dios de la gloria, Espíritu Santo, bendigas nuestros oídos, abra nuestro entendimiento, Dios de la gloria, abra nuestros corazones, quites toda distracción, quites todo aquello que estorba, todo aquello, Espíritu Santo, que está, Dios de la gloria, cauterizando nuestros corazones, Dios de la gloria, para recibir tu palabra. Espíritu de Dios, si alguien vino enfermo en esta hora, Cordero Celestial, trae sanidad. Si alguien vino atribulado con problemas, trae libertad, Espíritu Santo. Que todos los que estamos aquí no salgamos, Espíritu de Dios, de la misma manera en que entramos, sino que salgamos libres, victoriosos, gozosos en tu nombre, Espíritu de la gloria. Obra tú los milagros, Espíritu Santo. Predica tú, Espíritu de Dios, a través de este siervo, Señor, pues como tu palabra dice, Señor, siervo inútil soy en tus manos, Señor, y solo me vuelvo útil si me dejo guiar por tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Habla a tu pueblo, Dios de la gloria. Predica tú, Espíritu de Dios. Con tu permiso, Padre de la gloria, hablaré tu palabra conforme tú me la vayas indicando, Dios de la gloria. Bendice a este pueblo, Dios de la gloria, que con amor nos ha recibido. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te decimos amén, amén y amén. Alaba a Dios en esta hermosa hora, amén. Ocupe su lugar, hermano, pero no deje de alabar y de glorificar el poderoso nombre de Dios, amén. Mis amados hermanos, hoy quiero hablarles bajo el tema: Dios aún sigue trabajando. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando? ¿Alguien lo alaba en esta hora de la tarde? Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, acabamos de leer un pasaje de las Sagradas Escrituras del libro de Sofonías, un profeta que le tocó, gloria a Dios, aleluya, servir en un periodo muy difícil en el reino de Judá. En aquel tiempo la palabra de Dios señala, con más detenimiento usted puede estudiarlo en los libros de Crónicas, en los libros de Reyes. El pueblo de Israel se había dividido y estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Y Sofonías, gloria a Dios, aleluya, estaba siendo profeta en el reino de Judá, en el reino del sur de Israel, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, bendito sea el nombre del Señor, que a él le tocó, gloria a Dios, aleluya, ser profeta en los días de los reyes, gloria a Dios, que se apartaron de los caminos de Dios. En un periodo, en una época en donde el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba desviado de la palabra de Dios. En un lugar donde imperaba la maldad, imperaba la idolatría, imperaba los negocios deshonestos, imperaba la delincuencia como quizá ahora lo conocemos en nuestros tiempos. La maldad estaba presente dentro del mismo pueblo de Dios. Y los juicios de Dios estaban cercanos, bendito sea el nombre del Señor, para hacer justicia por todo lo que estaba sucediendo en aquella ocasión.
Dice la palabra del Señor que esta ciudad estaba como una ciudad rebelde. Usted lo puede leer en el libro de Sofonías 3:1. Dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Esta ciudad se resistía a la voz de Dios. Esta ciudad no obedecía a la voz de Dios. Esta ciudad, cuando veía que un profeta se levantaba, cuando veía que un siervo de Dios se paraba a hablar la palabra tal y como Dios se la daba, le era fácil apedrear a los profetas, le era fácil matar a los profetas, le era fácil poner oídos sordos a las profecías verdaderas que Dios daba a su pueblo. El pueblo se había acostumbrado a una palabra buena, agradable a sus oídos, pero no a sus corazones. Se había acostumbrado, mis amados hermanos, a que Dios dijera pura prosperidad, a que Dios dijera pura palabra agradable al oído humano. Dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos habían falsos profetas, habían personas que vendían la palabra de Dios, habían personas que no decían las cosas como Dios se las indicaba, sino que le quitaban, le añadían o le adornaban al asunto, simplemente se inventaban las mismas profecías. Obviamente que cuando algún profeta se levantaba profetizando juicio, hablando de santidad, hablando de arrepentimiento, hablando de la búsqueda de Dios, el pueblo lo callaba, el pueblo ignoraba la voz de Dios y eran rebeldes en sus corazones y en sus acciones. Estaba contaminada. Porque desde tiempos del Éxodo dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba propenso siempre a servir a falsos dioses. Si nos remontamos un poquito en la historia, en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 1 en adelante, usted lo puede leer, dice la palabra de Dios que ¿qué hicieron los hijos de Israel delante de la presencia de Dios en el monte Sinaí? Edificaron un becerro de oro. Se juntaron delante del hermano de Moisés, de Aarón, y le dijeron: haznos dioses como los que servíamos en Egipto. Haznos dioses como los que nosotros adorábamos en Egipto. La palabra de Dios indica que el pueblo de Israel era forzado en Egipto a adorar falsos dioses. Eran forzados. Pero cuando tuvieron libertad, ellos mismos buscaron traicionar a Dios. Ellos mismos buscaron desobedecer a Dios. Ellos mismos propiciaron la rebeldía y la dureza de sus corazones ante Dios. Y desde tiempos en aquellos entonces, el pueblo de Israel, esa fue su debilidad, la idolatría. Por eso Josué, cuando conquista la tierra prometida, él pone a escoger al pueblo de Israel y les dice: escogeos hoy aquí delante de Dios a quién vais a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del mar o del río, o a los dioses de los amorreos, de los heteos, de los jebuseos, o a Jehová Dios de los ejércitos. Pero Josué tuvo decisión firme. Josué se mantuvo en la brecha. Josué se mantuvo en la palabra de Dios y dijo valientemente: escojan ustedes y hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien dice amén en esta tarde? Denle un aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel en aquella ocasión decidió servir a Dios. Vino el tiempo de los jueces y dice la Biblia, hasta usted posiblemente si se pone a estudiar detenidamente el libro de los jueces, puede que le hastíe un poco esta frase: y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Acaba el capítulo 1 y empieza el capítulo 2. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y todos los capítulos así comienzan. Dios tenía que estar mandando un juez.
Dios tenía que estar mandando un profeta. Dios tenía que estar mandando un líder o un rey para que el pueblo de Israel se mantuviera en el camino. Pero moría el profeta, moría el juez, moría el rey que servía a Dios y el pueblo se apartaba. Porque el pueblo no servía a Dios de corazón. No lo servía porque amaba a Dios. Aún viendo las obras de Dios, el pueblo de Israel solo quería las bendiciones de Dios y no quería un compromiso con Dios. No deseaba comprometerse con Dios. No deseaba entregarse de lleno al servicio de Dios. Solo buscaban la bendición, solo buscaban la libertad, solo buscaban la sanidad, pero no les gustaba obedecer a Dios. Mis amados hermanos, llega la época de los reyes de Israel y de Judá y vuelve a acontecer lo mismo. Se contaminaron con los dioses ajenos. Salomón sería quien introduciría el culto a diversas divinidades. Dice la palabra de Dios que Salomón edificó altares en los lugares altos, edificó ídolos en muchas partes del pueblo de Israel. Y ahí empieza a contaminarse el pueblo de Dios con su rebeldía y con su idolatría, como lo dice la palabra de Dios. Pero no solo eso, el pueblo era un pueblo opresor. No solo se contaminaba a sí mismo, sino que buscaba que otros también se contaminaran. Buscaba que otros también fueran forzados a adorar y a rendir culto a dioses ajenos, a transgredir las leyes de Dios, a desobedecer las leyes de Dios. Y no solo el pueblo de Israel, los pueblos vecinos se encargaban también de que Israel no se apartara de la idolatría. Muchos pueblos buscaron el final, muchos pueblos buscaron el caos, buscaron la ruina del pueblo de Judá. Y por evitar muchas veces los conflictos, la guerra, el pueblo de Israel accedía a los términos de los pueblos extranjeros. Se contaminó, pecó, transgredió a Dios. Como bien dijo Elías una vez cuando estaba escapando precisamente por hablar la palabra de Dios, él le dijo a Dios: Señor, solamente quedo yo de tus profetas. Porque a todos, dice la Biblia, los han matado. A todos los han apedreado. A todos los han callado. Y por tu misericordia es que yo estoy aquí. Pero no hay remanente en Israel, dijo Elías, que te levante un culto a ti. Que eleve su clamor a ti, solamente yo. Y Elías pidió la muerte. Elías dijo: mejor quítame la vida, porque solamente soy yo el único. Y este pueblo no entiende. Este pueblo no te adora. Este pueblo no te sirve. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice la Biblia que Elías se durmió. Y cuando Elías estaba durmiendo, un ángel del Señor lo levantó y le dije: levántate, come y sigue tu camino, que largo camino te espera. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera que nuestra labor va a terminar aquí. Y hoy quiero decirle que Dios sigue trabajando. Yo no sé usted qué proceso está atravesando. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo en esta hora, o qué problemas trae ante los pies de Dios en esta hermosa hora de la tarde. Porque ciertamente por obedecer a Dios, los cristianos sufrimos. Los cristianos padecemos. Mas sin embargo, hoy quiero decirle, amado hermano, amada hermana, joven, señorita que me escuchas, niño, niña, Dios sigue trabajando. Dios está en medio de todas tus tribulaciones, en medio de tus enfermedades, en medio de esos insultos que te están diciendo, de esas discriminaciones que te están haciendo, de esa maldad, de esos despojos que te están haciendo por servir a Dios. Dios está en medio, protegiendo a su pueblo del ataque del diablo. ¿Alguien dice amén? Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 5, acabamos de leer: Jehová en medio de ella es justo.
¿Cuántas veces no nos encontramos de la misma manera en como el pueblo de Israel? O como el profeta Sofonías, más exactamente. Dice la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, que el pueblo estaba contaminado. Y hoy en nuestros días, ¿cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo está nuestro país? No conozco Villacorso, pero usted que conoce Villacorso, ¿cómo se encuentra Villacorso? ¿Cuáles son los problemas de Villacorso? ¿Qué es lo que sucede en Villacorso referente a los pecados, a lo que más se ve? De donde yo vengo, se maneja la droga, se maneja el liberalismo, se maneja la liberación sexual. Cada quien decide ser hombre o mujer. Y nos ha tocado muchas veces enfrentar, al menos yo en la universidad, cuando mis compañeros se burlan, quizás no me lo dicen, pero sus caras lo dicen todo. Te están diciendo anticuado, te están diciendo religioso, te están diciendo que estás mal, que debes de abrir tu mente. Y eso padecemos por servir a Dios, por permanecer en la línea, por permanecer en los caminos de Dios. Y cuántas veces, no sé usted si lo ha oído, pero yo sí lo he escuchado, cuántas veces hermanos dentro de nuestras iglesias se han atrevido a decir: ¿dónde está Dios? Hermano, me quitaron mi terreno, yo no veo la mano de Dios. Hermano, mi familia está muriendo, el COVID lo alcanzó. ¿Dónde está la mano de Dios? Me asaltaron, ¿dónde estaba Dios ahí? Perdí a mi hijo, tuve un accidente, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces las madres cuando tienen que ver partir a sus hijos, hablando de algún viaje o tienen que irse a vivir a otra ciudad por necesidades, ya sea por estudio, trabajo, lo que sea, y vemos cómo está la condición de nuestro país, de nuestro entorno, la delincuencia, el narcotráfico, la droga, y muchas veces solemos decir: Dios, ¿dónde estás? Gloria a Dios. ¿Por qué día a día cuando clamamos: Señor, trae paz, trae sanidad, trae calma, parece que el mundo empeora? Parece que el mundo se vuelve un caos, el mundo se sigue contaminando. Por más que nos paremos en las calles predicando, el pueblo se pone como el pueblo de Judá, rebelde. Se endurece. Y lo más triste es que luego llegamos dentro de nuestras iglesias y vemos como el mundo se está infiltrando en la congregación. Y no solo hay rebeldía, sino que también hay contaminación. Y luego somos oprimidos por servir a Dios. ¿Cuántas veces dentro de muchas iglesias, yo no sé aquí, espero que aquí no, pero cuántas veces muchas iglesias no nos tachan de legalistas, no nos tachan de santurrones, hasta de fariseos y de un montón de cosas que exigimos mucho al pueblo y que esto y lo otro, pero no somos nosotros, sino que esa gente no se ha dado cuenta que lo que predicamos es lo que está en la palabra de Dios. Es lo que está en la Biblia. Por eso la Biblia dice, hablando del Señor Jesús, que por causa de su nombre y de su evangelio seríamos perseguidos, seríamos ofendidos, seríamos insultados. Estamos caminando en un campo de fuego, mis amados hermanos, en donde si a uno no le pegan, uno es propenso también a caer. Uno es propenso también a fallar. Uno es propenso también a contaminarse y apartarse de los caminos de Dios. Es por eso que Dios en esta hermosa hora le está diciendo, bendito sea el poderoso nombre del Señor, en Sofonías capítulo 2 versículo 3 dice la Biblia: buscad a Jehová todos los humildes de las tierras, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, y seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Nosotros estamos como en los tiempos de Noé. La maldad está subiendo cada día más y más ante la presencia de Dios.
¿Usted cree que a Dios no le duele? Pasó el mes de junio, si no es junio el anterior, ¿verdad? Junio. Y lo declaran en el mundo como el mes de la liberación sexual, el mes de la homosexualidad, el mes del lesbianismo, el mes del transexual, de pansexual, de trisexual, cuatrisexual y de tantos sexuales que se pudieron inventar. De todo. Tanta es la depravación de la humanidad que ya no saben ni cómo ponerle nombre a sus depravaciones. Homofílicos, necrofílicos y de todo hay. Dicen en el mundo ahí hasta para llevar y escoger. Pero es porque el corazón del hombre se está corrompiendo. La maldad se está aumentando. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no tienen amor a la familia. Ya no tienen amor al diseño original de la familia que Dios diseñó. Ahora cualquiera puede decidir si darle a un niño papá y papá, mamá, mamá, o hasta ahí los famosos polimatrimonios. 2 varones, una mujer. Un varón, 3 mujeres, 2 varones y 2 mujeres juntos. Y ese no es el diseño de Dios. Dentro de nuestras iglesias, muchas veces deja de predicar estos temas y como en tiempo de Israel, oiga lo que dice la palabra de Dios en Sofonías 3, capítulo 4, dice la Biblia, sus profetas, ¿cómo son? Livianos, dice la Biblia, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon, ¿qué cosa? La ley. En un tiempo en donde la iglesia necesita escuchar de santidad, en un tiempo en donde la iglesia necesita oír de la venida de Cristo, del trono blanco, de la gran tribulación, en un tiempo en donde se necesita predicar contra el pecado, donde se necesita predicar de la salvación en Cristo Jesús, muchos se pueden a predicar sobre la prosperidad, sobre que Dios es amor y te acepta tal y como es. Y sí, es verdad, Dios te acepta tal y como vienes a Él. Pero cuando vienes a Cristo, tú tienes que cambiar por dentro y por fuera. Cuando vienes al Señor, te tienes que quitar todo lo que en el exterior te identifica como alguien de afuera. Porque ya no eres parte de allá. Eres parte de la familia de Cristo. Eres parte del reino de Dios. Por su gracia fuimos hechos herederos y coherederos del reino de Dios. Y hay que demostrarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántos hermanos predicadores que se hacen llamar predicadores? Y hoy hay un mundo de títulos también, apóstoles, y evangelistas, profetas. Aunque ya acabó el tiempo, los apóstoles y los profetas, ellos siguen siendo profetas y apóstoles. Y predican lo que al pueblo les gusta. Se inventan las profecías de la misma manera que en el pueblo de Israel. Y muchas veces el remanente que se mantiene fiel a Dios puede decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estás que cuántos no se han subido aquí y han prevaricado tus santuarios? ¿En dónde se encuentra tu justicia? Que ya no hay temor ni pudor cuando uno ocupa este lugar. Ya uno no se consagra a Dios cuando va a ocupar este lugar, sino que a la hora uno se prepara. ¿Y cómo era antes? Una semana, hasta un mes, y le podían decir mejor, porque estaba ayunando, estaba orando, se preparaba, se alistaba. Para ahora lo que preocupa es la ofrenda, cuánto cae. Y no estoy en contra de la ofrenda, hermanos. Usted dé a Dios lo que Dios le haga sentir, pero nadie le puede venir a decir: es tanto tu ofrenda que debes de dar, porque la ofrenda es algo de corazón. Aleluya. ¿Cuántos se preocupan más por cómo se ven, por cómo se visten? ¿Cuántos se preocupan por cómo cantan, por cómo suena el sonido, por cómo suena la música y esto? Y se olvidan de lo principal,
de transmitir la presencia de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Se olvidan de lo más importante: llenar al pueblo, no de nuestro talento, no de nuestro intelecto, sino de la presencia de Dios. Dejemos pues ya, si usted ha ocupado este lugar y ha errado, reflexione en su corazón y dejemos ya de desviar la ley de Dios. Tomemos seriedad cuando ocupemos este lugar, porque hay un Villacorso que nos necesita. Hay un pueblo que nos necesita. Usted puede marcar el cambio en esta generación, porque la Biblia dice que Jehová está en medio de esta ciudad. En medio de todo el pecado, Jehová aún se mueve. En medio de tanta dificultad de delincuencia, narcotráfico, homosexualidad, liberalismo, paganismo, Dios aún se está moviendo. Dios aún está trabajando. Dios aún está actuando. Usted quizás dice: Dios guarda silencio. Usted quizás dice: Dios ya se ha olvidado de mí. Hoy Dios le dice: Dios aún está moviéndose en medio de tu proceso, en medio de tu lucha, en medio de tu aflicción. Dios se está moviendo. Alguien alaba a Dios en esta hora. Aplauda si es para Dios. Aleluya. Dios se sigue moviendo. Y todo lo que, ya estoy terminando, y todo lo que el mundo ha hecho en contra de usted, tenga la seguridad que Dios hará justicia. No se enoje porque no lo saludaron. No se enoje porque no lo pusieron a dirigir, a cantar o a predicar. Déjenlo en las manos de Dios. Dios sabe el tiempo. Dios sabe la hora. Que su vecina le pone la basura de maldad en la puerta, no se enoje. Llévelo a la esquina. Y para que le duela a la vecina, llévelo una despensa. Le va a doler a la vecina más de lo que a usted le duele. La Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, dice la palabra de Dios. Dios hará la justicia y no usted. Le quitaron sus tierras, Dios le va a restituir. Y al 100%, dice la Biblia. Lo despidieron del trabajo por ser cristiano, Dios lo va a restituir, y en un mejor puesto, y en un trabajo que no le afecte en servir a Dios. Es que mis hijos se perdieron, se rebelaron. Confía en Dios. Acuérdese de esa promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que mi mamá se está muriendo en el hospital, está falleciendo. Confía en Dios. Permanezca, siga siendo humilde en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Siga siendo humilde ante la gloria de Dios y pida su misericordia, y Dios va a obrar a su favor. Y el día en que Dios lo saque de su problema, el día en que Dios lo saque de su situación, y cuando esté ya arriba en un buen puesto, no se olvide de dónde Dios lo sacó. No se van a gloriar, no se contamine, porque sin Dios no somos nada. No somos nada. Dice la Biblia: separado de mí, nada podréis hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Y después de todo su proceso, mi amado hermano, amado amigo, joven, señorita, gloria a Dios, aleluya. Después de todo ese proceso, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, en el versículo 14, dice la Biblia: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, y gózate y regocígate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás mal. Si tú te mantienes firme a Dios en medio de esta generación pecaminosa, nunca más verás mal en tu casa.
Cuando digo mal no quiere decir que no van a venir pruebas, no van a venir luchas, las van a ver. Pero si te mantienes firme a Dios, allá en el cielo, vas a gozar de tu galardón. Porque nosotros tristemente nos hemos metido en la idea de que aquí nos vamos a quedar. Y es que no le he conseguido un patrimonio a mis hijos. Y no termino mi casa, no termino mi cuarto, no termino esto, no termino lo otro. Y no nos damos cuenta de que aquí solo somos pasajeros. Aleluya. Y que Dios ya tiene nuestra casa ya en los cielos. Y no una casa, dice unas mansiones, dice la palabra de Dios. Tiene usted su penthouse allá en el cielo. Deje de preocuparse que si sube la lámina, sube el ladrillo, sube esto, lo otro. Allá en el cielo usted tiene una morada. Y mientras usted esté al servicio de Dios, dice la Biblia que David nunca vio un siervo de Dios que mendigue pan y que no tuviera vestido. Aleluya. Solo busque a Dios y Dios va a obrar a su favor. Porque Dios está trabajando. Dios está actuando todavía para la honra y gloria de Dios. Puesto de pie, mis amados hermanos, Gloria a Dios. Aleluya. y damos gloria y honra a Dios. Aleluya. Aleluya.